Directo al alma nos ha llegado este aurresku para comenzar Merkalan, este elegante comienzo. Ongi etorri berriro ere bertaratutako guztioi eta eskerrik asko Merkalanen lanbideren enplegu eta formakuntza azokaren 5. edizioaren inaugurazio honetara. Buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en esta inauguración de Merkalan, la Feria de Empleo y Formación de Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo, en su 5ª edición. Este año tenemos 3 novedades importantes. La primera es que recuperamos la feria presencial, el contacto directo entre empresas, instituciones, organismos, centros de formación y demandantes de empleo. Formatu virtualean ere mantentzen dugu azoka, izan ere hasi da dagoeneko atzo egin zuen eta gaur eta bihar ere martxan egongo da. Edonola ere, giza kontaktu zuzena berreskuratu nahi genuen aurten pandemiatik hona, askotan faltan bota dugun harreman hori. La segunda novedad es que recuperamos Merkalan itinerante. Iaz Bizkaian bildu ginen, gaur Gipuzkoan elkartu gara, Irunen hain zuzen ere, eta hemen Fikoban egoteak gainera mugez gaindiko ukitu interesgarri bat emango dio aurtengo azokari. Y la tercera novedad es que integramos en Merkalan las ofertas y las oportunidades de FESLAN, la Feria de Empleo de Economía Social. En cualquier caso, Merkalan vuelve a ser punto de contacto entre empresas de sectores públicos y privados con necesidades específicas de contratación, de reclutar talento, centros de formación que quieren dar a conocer su oferta formativa y personas demandantes de empleo o de una mejora de su situación laboral. Merkalanen aurtengo goiburua honako hau da. Balioak eta etorkizuna dituzten enplegua eta enpresak. Enpresak helburuekin, pertsonak gaitasunekin, enpresa eta lanbide arrakastaranzko bidea. Buscamos empresas con valores, con propósito, como dice el lema de esta 5ª edición. El salario emocional está ganando peso como aspiración de los profesionales, sobre todo de los más jóvenes. Quieren trabajar en empresas alineadas con sus valores. Se informan sobre la reputación de las compañías y valoran aspectos como la diversidad, la inclusión, el impacto medioambiental, pero también el equilibrio con su vida personal, la salud mental o las posibilidades de desarrollo profesional. Aldi berean, enpresek ez dute jadanik kurrikuluma soilik begiratzen, beste profil batzuen bila dabiltza. Gaur egun, enpresek eskatzen dituzte etengabeko aldaketetara egokitzeko, gatazkak kudeatzeko, presiopean lan egiteko, emozioak kudeatzeko edo taldearekin koordinatzeko gai diren langileak. Todo esto nos une y nos va a unir en esta edición de Merkalan, en la que también nos acompañan varias instituciones con un papel muy importante en el impulso y el acompañamiento en la búsqueda de empleo. Az gaitezen inaugurazioarekin, eta hasteko Irungo alkate Andreari, gure anfitrioiari, entzungo diogu. En Irún, además, están trabajando en un proyecto muy interesante, un proyecto liderado por la Euroregión sobre empleo transfronterizo. Les decía yo que iba a tener un toque transfronterizo Merkalan este año, junto a los servicios públicos de empleo de Euskadi, Navarra y Francia. Entzun, diezaiogun beraz, Cristina Laborda Andreari, nahi duzunean, zurea da hitza. Egunon guztioi, Miquel Torres, vicelehendakari segundo y consejero, José Ignacio Asensio, diputado de Teniente General y diputado de Sostenibilidad, Irune Berasaluce, diputada de Gobernanza, resto de autoridades, asistentes, público en general, ongi etorri Irunera. Alkate naizen aldetik, atsegin handiz, parte hartzen dut azoka honen inaugurazioan. Landuit bat aurkitzea herritar askoren erronka nagusietako bat da.
Funtsezkoa da, administrazioak herritarrei lanpostu bat lortzen laguntzeko tresnak jarriz. Horregatik, lehenik, esker ona adierazi nahi diet, lanbideri eta Eusko Jaurlaritzari azoka hau antolatzeagatik. Iniciaba esta intervención agradeciendo a Lanbide y al Gobierno vasco la celebración de esta feria. Tras 4 años de impasse, debido a la pandemia, es una gran noticia que podamos estar hoy aquí, de forma presencial, facilitando a las empresas los procesos de selección y dando una oportunidad a las personas que se encuentran en búsqueda de empleo. Dicho esto, mis primeras palabras, si me lo permitís, son para reconocer el esfuerzo que muchos de vosotras y vosotros habéis tenido que realizar para estar hoy aquí. La pandemia pasó, pero sus secuelas siguen estando presentes, también en el mundo empresarial, y es justo poner en valor hoy aquí vuestra resistencia y capacidad de intervención. Sois inspiración y solo puedo agradecéroslo y felicitaros. Empleo y empresas con valores y futuro. Bajo este lema nos encontramos ante la 5ª edición de Mercalán, un lema inspirador que define muy bien el cambio de paradigma que estamos viviendo como sociedad. Valores y futuro. 2 palabras que juntas evocan la humanización de las empresas, la búsqueda de candidatos profesionales, sí, pero que valoran de igual manera su conocimiento en el sector como su ética laboral y empresarial y personal. Esto, sin duda, es el mayor éxito del mundo empresarial. En Irún, a través de la Agencia de Desarrollo de Vidaxo Activa, trabajamos con este espíritu. Primero las personas y luego todo lo demás. Detrás de cada candidato hay una historia. Detrás de cada cifra hay una vida. Como institución, tenemos el deber de acompañarles en este, a veces duro proceso de búsqueda de empleo, asesorarles y facilitarles todas las herramientas disponibles para ayudarles a crear su proyecto de vida, porque el empleo, junto con la vivienda, son claves para el desarrollo personal. Por eso, primero las personas y luego todo lo demás. Misma filosofía en el mundo empresarial y emprendizaje. Reitero mis primeras palabras de alabanza a vuestra resiliencia e inconformismo. Estoy segura de que las alianzas han jugado un papel clave en vuestra capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias. En Irún basamos nuestras políticas, también por supuesto las económicas, en la creación de redes interinstitucionales, que nos ayudan a unar fuerzas y crear objetivos comunes, porque solo puedes llegar rápido, pero acompañado llegarás lejos. Desde el Ayuntamiento de Irún llevamos muchos años colaborando con Lanbide en diferentes programas. Quiero destacar su papel en Irún Ekintzan, nuestro pacto por el desarrollo económico y empleo, ya que para nosotros la implicación de Lanbide es fundamental. Y esto no es nuevo. Somos uno de los centros colaboradores homologados más antiguos de Lanbide, poniendo el foco siempre en los grandes retos que tenemos por delante. Y sin duda, lo transfronterizo es uno de esos grandes desafíos que afrontamos desde una óptica de unión y fortaleza. Nuestro trabajo junto con Lanbide y entidades francesas y navarras nos están dando la posibilidad de crear proyectos transfronterizos que facilitan y acercan el empleo en nuestras comarcas. Desde Vidaxo Activa llevamos años celebrando la Feria del Empleo y precisamente ese espíritu de tejer alianzas y aunar fuerzas nos ha llevado a decidir reconvertir la edición de noviembre y apoyar hoy aquí a la Feria Mercalán. Si sumamos todas las ediciones de la Feria del Empleo de Bidasoa, podemos decir que cerca de 1.200 empresas y 14.500 personas han pasado por las 31 ediciones celebradas hasta la fecha. La pregunta que nos podemos hacer ahora es si vamos en el buen camino, en la buena dirección. ¿Este esfuerzo está teniendo resultados? Si nos remitimos a los datos, podemos confirmar que es así. Centrándonos en la situación de Irún, el diferencial del índice de desempleo con respecto a Guipúzcoa y al País Vasco sigue recortando distancias, con lo que podemos afirmar que la tendencia en este sentido es positiva y que vamos por el buen camino. Sigamos, pues, con esas políticas de colaboración y visión de futuro. Termino ya agradeciendo nuevamente a Lanbide la celebración de esta feria y deseando que suponga para muchas personas un nuevo camino que abra sus puertas a una nueva vida de calidad y conciliadora, porque primero son las personas y luego todo lo demás. Mila esker. Eskerrik asko, Laborda Andrea. Jarraian, Gipuzkoako Foru Aldundiari entzuteko parada izango dugu. Y la Diputación de Guipúzcoa no solo está en Mercalán para impulsar y acompañar a quienes buscan empleo o a las empresas. Ella misma se enfrenta al inminente desafío del relevo generacional y acude a Mercalán para captar talento con esas nuevas competencias de las que estamos hablando y con perfiles muy diversos,
ofreciendo una carrera de gran recorrido y con propósito al servicio de la sociedad. Gaur, Irune Berasaluze Gipuzkoako Foru Aldundiko Gobernantzako Foru Diputatua dugu gurekin. Berasaluze Andrea, zurea da hitza. Sailburu jauna, alkate anderea, Jose Ignacio Asensio diputatu kide. Egun on guztioi, jauna Andreok, ongi etorriak Merkalan azoka honetara. Eta nire aldetik baita ere lanbideri eskerrak eman nahi dizkiot, guri ere hemen egoteko aukera emateagatik. Ehun enpresatik gora eta 1000 bat lanpostu eskaintzen dituen lan azoka gure lurraldean, Irunen eta Gipuzkoan ospatzea benetan pozgarria da guretzako. Eta gaur hemen bildu garen guztiontzat aukera paregabea da, bai enplegu bila zabiltzaten guztiontzat eta baita ere enpresa naiz erakundeetako ordezkariei benetan jardunaldi oparoa opa dizuet. Gu ere, Gipuzkoako Foru Aldunditik asmo berarekin gatoz, guretzat ere gaurkoa oso hitzordu garrantzitsua baita. Hasteko, enplegu publikoaren balioa eta garrantzia nabarmendu nahi nituzke. Izan ere, enplegu publikoa gure gizartearen funtzionamendu ona bermatzeko oinarrizko zutabea da. Herritarren ongizaterako ezinbestekoak dira, bai osasuna edo hezkuntza, segurtasuna eta gizarte zerbitzuak sektore publikoko langileen lanari esker bermatzen direlako. Eta sektore honek, ekonomikoki eta enpleguari dagokionez, funtsezko papera betetzen du, baita gure ongizate sistemarako eta gure herriaren aurrera biderako ezinbestekoa ere badelako. Gurera etorrita, gaur egun Gipuzkoako Foru Aldundiak gutxi gorabehera 2000 langile ditu, funtzionario zein lan kontratuko langileen artean banatuta. Eta honek lurraldeko enplegatzaile nagusi bihurtzen gaitu. Baina etorkizunari begira eta aurkezleak esan duen bezala, erronka handi bat dugu gure aurrean. Gure plantilaren 40%ak 50 urte baino gehiago ditu. Eta gure kalkuluen arabera, hurrengo 15 urteetan langileen erdia gutxi gorabehera 1000 pertsona inguru erretiratu egingo dira. Erakundea beraz bere historiako errelebo aldaketa handienaren atarian aurkitzen da. La Diputación Foral de Guipúzcoa juega un papel clave de cara a la sociedad. Somos conscientes de los retos actuales que van desde la digitalización hasta la sostenibilidad y por eso, más allá de cubrir las plazas, queremos captar también talento para poder abordar estos desafíos. Las personas que forman parte de la Administración foral y aquellas que se incorporen en los próximos años serán piezas clave para construir una Administración moderna, eficiente y cercana a la ciudadanía. La innovación y la vocación de servicio deben ser nuestros ejes principales. Y por ello, las instituciones públicas tenemos la responsabilidad de atraer a personas comprometidas, con talento y también con el deseo de contribuir al bien común. Azken urteotan, administrazio publikoaren modernizazioa eta digitalizazioa lehentasun bihurtu dira herritarrei eskaintzen zaizkien zerbitzuen kalitatea hobetzeko. Eraldaketa honek ordea, ez du soilik tramiteen digitalizazioa esan nahi. Barne prozesuetan ere berrantolaketa sakona ekarri duelako. Horregatik, trebetasun teknologikoak dituzten profilak eta aldaketetara egokitzeko eta berritzeko gaitasuna duten pertsonak funtsezkoak dira modernizazio hau bultzatzeko. En el contexto de esta modernización, es importante destacar la amplia gama de puestos disponibles en diversas ramas del conocimiento que requieren tanto de profesionales con formación avanzada como de perfiles más básicos. Puede que sorprenda la diversidad de perfiles que vinculamos al sector público. Por ejemplo, en ciencias encontramos trabajos clave como informáticos, geólogos y técnicos de medio ambiente, esenciales para impulsar tanto la transformación digital como la sostenibilidad, que son dos áreas prioritarias para el futuro de nuestra Administración.
Asimismo, en el ámbito de las ciencias sociales y jurídicas, la demanda de técnicos jurídicos, economistas y trabajadores sociales refleja la necesidad de mantener una administración cercana y eficaz en la atención a la ciudadanía. Muy pronto publicaremos una nueva oferta de empleo con casi 80 plazas. Además, la campaña de la renta también requiere anualmente un gran esfuerzo de personal de apoyo para su desarrollo y en estos momentos está abierta también la contratación. Por otro lado, también se ofrecen oportunidades para personas con otros niveles de formación, con formación de ESO o un título de perfil profesional, que se puede acceder a puestos tan diversos como bomberos, administrativos o cuidadores de personas mayores tan importantes en estos días en nuestra sociedad. Todo ello bajo el marco de unas muy buenas condiciones laborales que incluyen horarios flexibles y la posibilidad del teletrabajo, siendo pioneros en políticas de conciliación familiar. Esto muestra nuestro compromiso no solo con la calidad del servicio público, sino también con el bienestar y la estabilidad, asegurando un entorno laboral que fomente la vocación de servicio público. Amaitzeko, zerbitzu publikoaren bokaziora dei egin nahi nuke. Gure administrazioaren benetako motorra baita. Sektore publikoan lan egitea ez da aukera bat soilik, lan aukera bat soilik. Gizartearen ongizateare laguntzeko modu bat ere bai da. Gure herritarren bizikalitatea hobetzeko eta etorkizun bidezkoago bat eraikitzeko. Administrazio publikoan lan egiteak berezi egiten ditu lanpostu hauek. Horregatik, hemen zaudeten guztioi, gonbidapena luzatzen dizuet, administrazio publikoan karrera bat kontuan hartzera gutxienez. Ziur nago, gainerako erakundeetako ordezkariek ere bat egingo dutela gonbidapen honekin. Gipuzkoako Foru Aldundiaren ateak zabalik daude zuen talentua eta ekarpena jasotzeko. Eskerrik asko. Y cierra estos saludos en nombre de la organización de Mercalan el vicelehendakari, consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres. Gaur bertan, duela egun, Torresek sailburu karguaren zina egin zuen, Euskadin enplegu betea lortzeko erronka bere gain hartuz, baina batez ere enplegu hori kalitatezkoa, egonkorra eta etorkizunekoa izateko helburuarekin. Les dejo ya con el vicelehendakari Mikel Torres, cuando quiera le escuchamos. Egun on denoi, ore handia da niretzat gaur hemen egotea, Merkalanen 5. edizio hau inauguratzen. Ekitaldi hau dagoenako finkatu da Euskadiko enpleguaren eta prestakuntzaren esparruan. Quiero en primer lugar agradecerle la presencia, como no, a la alcaldesa de Irún por recibirnos en esta maravillosa ciudad, también como no, al teniente de diputada general, a José Ignacio Asensio y también a la diputada foral de Gobernanza de Guipúzcoa, Irune Berasaluze, por el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya a esta feria de empleo. Y, por supuesto, a todas las demás autoridades, invitados, invitadas y participantes que nos estáis acompañando hoy en la inauguración de esta feria Mercalan en este auditorio. Inauguramos además hoy esta feria con la satisfacción de unos datos del paro de mes de septiembre que acabamos de conocer hace escasos minutos que apuntan a la recuperación del empleo en Euskadi, que esperamos además que sea prolongada en el tiempo. Este mes el empleo ha tenido un buen comportamiento, nos felicitamos además de la bajada del paro en 3.367 personas, un descenso de alrededor de un 3%, que viene a confirmar las previsiones económicas que manejábamos y que apuntaban a un repunte del empleo nada más comenzar el otoño. Hilabete honetan enpleguak portaera ona izan du. Pozik gaude langabezia 3.300 baino pertsona gehiagotan jaitsi delako, eta berakada honek berretsi egiten du diru erabiltzen genituen aurreikuspen ekonomikoak udazkena hasi ere eta berehala enpleguak gora egingo zuela adierazten baituzten. Se ha reducido el paro y ha aumentado la afiliación a la Seguridad Social. Ambas cosas son muy positivas y, por tanto, hay que decir que hemos vuelto a superar el 1.000.000 de afiliados a la Seguridad Social. Y las expectativas, además, nos hacen esperar sucesivas mejoras en el empleo a lo largo de los meses. En ese sentido, las previsiones de cierre del año 2024 y para el año 2025 son también muy optimistas. Siempre decimos que si la economía va bien, el empleo va a ir bien. Y, por tanto, es nuestro deber seguir trabajando en esta dirección por un empleo de calidad
para todos y para todas, un empleo además también con derechos, por el que apostamos desde el Departamento y sobre todo, como nos gusta a nosotros decir, por un empleo decente. Quiero agradecer la participación de todos y todas las asistentes a este acto, a empresas, organismos, centros de formación y personas que un año más habéis acudido a esta cita muy importante para la Consejería, que presido con vuestras ofertas de empleo y con vuestras aspiraciones para una nueva oportunidad laboral. Asimismo, quiero poner en valor la colaboración de Vidasoa Activa, a la Euroregión y al Servicio Francés de Empleo en la organización de este evento, porque nos han facilitado ese carácter transfronterizo tan importante para esta feria y además intensificar las oportunidades de empresas y personas a ambos lados del río Bidasoa. Como podréis ver, en la visita que haremos posteriormente en la zona de exposición y actividades, este año más asisten las 3 diputaciones forales, muy importantes para nosotros, los ayuntamientos, a través de las agencias de desarrollo local, empresas, sindicatos y entidades de la economía social. Es una gran satisfacción, además, para todos nosotros y nosotras, que todos ellos hayan acudido o hayáis acudido a este encuentro. Ese espíritu de colaboración es el que recoge también la Ley de Empleo, aprobada en diciembre del año 2023. La primera ley vasca de empleo con la que contamos desde que en 2011 recibimos las competencias de las políticas activas de empleo. Un encuentro, además, que podemos enmarcar como uno de los primeros hitos en los nuevos modos de hacer que nos trae la Ley Vasca de Empleo. Trabajar en red, cooperar y colaborar para ser más eficaces, más eficientes y multiplicar nuestras capacidades de servicio a la ciudadanía. Por eso creemos que modestamente podemos considerar esta participación como el primer ensayo de lo que va a ser la futura Red Vasca de Empleo. Porque con el desarrollo de esta ley, con el que está plenamente comprometido el Departamento de Economía, de Trabajo y de Empleo, vamos a tener la oportunidad de ser más eficaces en nuestras políticas, de servir mejor a las personas que buscan empleo y a las empresas que requieren trabajadores y trabajadoras para seguir siendo más competitivas. Para posibilitar la incorporación laboral de aquellas personas que más alejadas están del mercado laboral y para procurar también que las personas con altos niveles de cualificación arraiguen también en nuestro territorio. Y es que Mercalan no es solo una feria de empleo. Es reflejo del compromiso que tenemos desde el Gobierno vasco, desde el Departamento de Economía, de Trabajo y de Empleo, para mantener con nuestra ciudadanía y nuestras empresas una relación directa. Y este compromiso tiene un objetivo claro: fomentar el empleo de calidad, estable y con futuro. El lema de esta edición, como bien podéis ver, es empleo y empresas con valores y futuro. Y refleja perfectamente esta apuesta. No se trata solo de crear empleo, sino de impulsar un mercado laboral que se base en los valores donde las empresas y las personas trabajadoras compartan un mismo propósito, que es la de responsabilidad y de progreso. Sabemos perfectamente, y vosotros sabéis, que el éxito profesional no depende únicamente de encontrar un empleo, sino que ese empleo sea digno, que sea estable y que permita el desarrollo de competencias y un proyecto vital estimulante. Y esto es algo en lo que trabajamos día a día, conscientes de la importancia que tiene para adaptar a nuestro mercado laboral los desafíos que se están planteando en el futuro y de las necesidades que tienen las empresas y las personas trabajadoras. Las empresas que participan aquí en la Feria Mercalan son actores o sois actores fundamentales en el esfuerzo del día a día. Mercalan es precisamente un punto de encuentro donde empresas pueden encontrar el talento que necesitan para seguir siendo competitivas y donde las personas que buscan empleo tienen la oportunidad de avanzar en su carrera profesional. Este año, además, hemos puesto el foco en las empresas con propósito, es decir, en aquellas que entienden que su éxito está vinculado no solo a los beneficios económicos, que es verdad que son importantes, sino también al impacto social que generan en la sociedad. Pero no solo hay que mirar al presente. Desde el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo también estamos trabajando en el futuro del empleo, un futuro que pasa por la digitalización, la sostenibilidad y la gestión de relevo generacional. Programas como Land Mentoring son ejemplos de cómo estamos apoyando a nuestras pymes para garantizar la transición generacional exitosa y fomentar también el empleo de calidad. Queremos igualmente que nuestras empresas sigan siendo competitivas, pero también responsables, y que nuestro mercado laboral sea un espacio de oportunidades para todos y para todas, e independientemente de su edad o de su experiencia. Termino. Espero que esta jornada que hoy empezamos sea fructífera para quienes buscan empleo, para quienes lo ofrecen y para quienes, como nosotros y nosotras, estamos comprometidos con una Euskadi mucha más próspera y con más oportunidades. Buena feria y eskerrik asko.